Perfecto, gracias. Y me ayudas con la asistencia, por favor. Gracias. Entonces vamos a empezar con la clase del día de hoy. Hoy día vamos a conversar en relación a hepatitis viral en niños. Hay que conversar el día de hoy sobre tres virus, ¿no? Que son los principales. El virus de la hepatitis A, B y C, ¿no? Son el A y el B lo más frecuente de lejos. El C, vamos a tocar algunos temas nada más. Ustedes pueden ver, pues, que en nuestro país todavía la hepatitis A tiene una alta prevalencia, igual que la hepatitis B en ciertas zonas. Más bien la hepatitis C, felizmente, en nuestro país no es muy frecuente, ¿no? Pero igual hay que tener algunos puntos para recordar. También hay que tener en mente que la hepatitis A tiene un periodo de incubación mucho más corto que la B y la C, ¿no? Luego de la exposición. La transmisión es básicamente fecal-oral, más bien la B y la C es transmisión parenteral o sexual, como pueden ver. Perinatal, la B, ¿no? Es principalmente importante, especialmente importante, y da infección crónica, no la A, pero sí la B y la C, como vamos a conversar. Entonces, recordemos, hay algunas variaciones entre ellos, vamos a conversarlas en este momento. También hay que tener en cuenta que hay hepatitis infecciosas. Estas hepatitis infecciosas, generalmente lo más frecuente son virus hepatotrópicos, son los más llamativos en cuanto a presentación clínica, y esos son pues la hepatitis A, B, C, D, ¿no? Y también hay hepatitis que pueden ser secundarias a una infección sistémica. O sea, pueden tener una infección por otros virus, citomegalovirus, Epstein-Barr, ¿no? Rubiola, varicela, que pueden comprometer el hígado y dar una hepatitis reactiva también. Pero los valores generalmente de laboratorio no son tan altos, ¿no? Porque este es parte de un cuadro sistémico. Tenemos hepatitis que son infecciosas, que no son virales, como en casos, por ejemplo, de brucelosis, como hablamos el otro día, como el caso de pacientes que tengan leptospirosis, tuberculosis. Entonces, hay diferentes causas de hepatitis infecciosa. Vamos a hablar hoy día de las virales, que son las más frecuentes para tener en cuenta. Y hay otras hepatitis que no son infecciosas, como están al lado derecho, que, bueno, no son motivo de la clase del día de hoy, pero hay que recordar que hepatitis es simplemente inflamación del hígado y hay diferentes causas para ello. Infecciones virales a la cabeza, A y B, probablemente las más frecuentes que hay que tener ¿no? En cuenta para hacer diagnósticos. ¿Cuáles son los perfiles bioquímicos comunes? ¿Qué debemos tener en cuenta cuando hacemos una evaluación de un paciente con un compromiso hepático? Y nos sirve para no solamente la monitorización, sino también para el manejo de la fase aguda, ¿no? De estos cuadros. Por ejemplo, la lesión citopática en los hepatocitos, el compromiso parenquimal. Entonces, yo tengo que evaluar si el paciente tiene un compromiso en parénquima hepático. Y para eso debemos recordar, no solamente es en relación al oblío clásico, tiene su vena central, tiene el espacio porta, ¿no? Ustedes tienen bien esa estructura, ¿no? Que es la que recordamos de histología. Y cuando hay una hepatitis, la estructura se mantiene, pero hay un compromiso en los hepatocitos. Entonces son lesiones alrededor de la vena centrolobular predominantes. Y estas lesiones son alrededor de los hepatocitos de esa vena centrolobular y estos se necrosan y estos se balonan. Entonces vamos a tener acá hay un esquema en la zona cerca de la vena centrolobular que va a haber necrosis, hepatocitos necrosados, hepatocitos balonados, pero también va a haber un infiltrado inflamatorio difuso, que son estos puntitos que ustedes ven acá, ¿no? Estos linfocitos que ven en diferentes zonas, difuso y generalmente más a predominio del espacio porto. Entonces, hepatitis es inflamación, entonces va a haber una migración de células inflamatorias, linfocitos en diferentes zonas del lobulillo clásico hepático y el compromiso básicamente de balonamiento y necrosis de los hepatocitos alrededor de la vena centrolobular. Eso es lo que ven también en las imágenes acá, balonamiento, balonamiento, balonamiento y este infiltrado alrededor de la porta, este infiltrado linfocital. Entonces recordemos que eso es lo que se va a dar en una hepatitis, inflamación, lesión, necrosis, balonamiento. Cuando hay esta lesión, y este compromiso parenquimal, lo que va a haber es un aumento marcado de las transaminasas.
Entonces va a haber una liberación de transaminasa porque las transaminasas están dentro de los hepatocitos. Al lesionarse, al necrosarse, se liberan estas transaminasas y cuando hay entonces necrosis de los hepatocitos centrolobulares o alrededor de la zona centrolobular, hay un aumento rápido de las aminotransferasas, va a incrementar y generalmente el valor que se espera es más de 10 veces el valor normal. A diferencia de otras razones de hepatitis, otras causas de hepatitis, las hepatitis virales aumentan en forma importante el valor. Eso lo van a ver en la hepatitis A, ¿no? No sé si alguno ha tenido hepatitis A, recuerda que tiene valores por encima de muchas veces de 1000, ¿no? En cuanto a transaminasas. Es un aumento muy marcado, más de 10 veces el valor normal. Ese es un compromiso parenquimal, una hepatitis viral, por ejemplo. Pero también hay un compromiso colestásico, ¿no? Probablemente la colestasis que recordamos más frecuente cuando hay obstrucción de las vías biliares. Pero también hay un compromiso como el estásico parcial en los pacientes con hepatitis. Entonces recordemos, si yo pienso en parénquima, elevación de transaminasas, pero si yo pienso en un compromiso eh, colestásico, voy a pensar en un compromiso canalicular o ductular. Ustedes saben que la bilirrubina se produce, pasa al canalículo, y estos canalículos biliares, ¿no? Van a drenar su bilis a los conductos, ¿no? Acá lo vemos, los canalículos drenan a los ductos o los conductos y se van juntando entre cada, ¿no? espacio porte, van colectando y llegan a un conducto, ¿no? Mayor, que son a unos conductos mayores, que es el conducto hepático derecho, el conducto hepático izquierdo, ahí toda esta ramificación, ¿no? De drenaje llega y confluye finalmente en el conducto hepático común y en el colédoco, ¿no? Este es el conducto hepático común y este es el colédoco. Entonces, hay un sistema de drenaje de esa bilis que se va produciendo en cada hepatocito. Pero recuerden ustedes también que este compromiso canalicular, como ven acá, que está el canalículo, este es un hepatocito y acá está el canalículo. En estas zonas lo que van a predominar son, en estas células de estas zonas van a predominar enzimas como la gamma-glutamil, la GGT y la fosfatasa alcalina. Ven los puntitos amarillos, GGT, fosfatasa alcalina, predominan alrededor de las zonas canaliculares. En cambio, dentro del citosol, del citoplasma, y de mitocondrias de los hepatocitos, lo que predominan son, lo ven ustedes los puntitos, transaminasas, ¿no? Las AST y las ALT, como pueden ver acá. Entonces, cuando es un compromiso canalicular, lo que va a haber es más liberación de gamma-glutamil. Aumenta la liberación, los niveles de gamma-glutamil. Y cuando hay un compromiso parenquimal y necrosis ya del hepatocito completo, lo que va a haber es un aumento de las transaminasas. Compromiso parenquimal, compromiso obstructivo canalicular o conductular. GGT es entonces el que va a aumentar. Y el otro punto que tenemos que ver es si hay un patrón en cuanto a la alteración de la función sintética o la síntesis de las proteínas en el hígado. Este es el marcador más importante de lesión hepática, especialmente lesión hepática crónica. Y acá tenemos, por ejemplo, en cuanto a compromiso de función, vamos a evaluar pues, función de proteínas, producción de proteínas, factores de coagulación. Va a haber tiempo de protombina prolongado y INR elevado, y esto habla de compromiso agudo, y alteración en la albúmina, que disminución, hipoalbuminemia, compromiso crónico. Entonces vamos a tener básicamente estos como los puntos más importantes en la función, además de la hipoglicemia, porque claro, también el hígado, ustedes saben que almacena el glucógeno, va a haber problemas de hiperamonemia, acidosis, también porque detoxifica pues el hígado, ¿no? La sangre. Entonces recordemos, este es un compromiso a nivel de función. Y estos, ¿no? La función hepática alterada va a llevar pues a muchas veces a problemas de encefalopatía hepática, como podemos ver ustedes en el cuadro inferior. En resumen, entonces, cuando yo tengo pruebas de función hepática, voy a evaluar daño hepatocelular parenquimal con alteración de transaminasas, daño colestásico, compromiso obstructivo a nivel de fosfatasa alcalina, gamma-glutamina y bilirrubinas que se acumulan, y compromiso de la función, donde voy a hablar de albúmina, factores de coagulación y amonio. Y entrando en lo que es la hepatitis A, ya vamos a utilizar esto que hemos conversado ahorita en relación a las presentaciones. La hepatitis A es la hepatitis más prevalente, el virus hepatotrópico más prevalente en todo el mundo, es benigna,
Raramente puede llevar a casos fulminantes, pero es una causa también frecuente de hepatitis fulminante. Por eso es importante vacunar a los niños. Si bien no es frecuente hepatitis fulminante, se puede dar en ellos, pero es generalmente la gran mayoría de lejos benigna, transitoria. Distribución mundial prevalente en países en vías de desarrollo como el nuestro, como ustedes pueden ver acá, ¿no? Prevalencia alta en el Perú. Es muy contagioso la transmisión fecal-oral y la parenteral es muy rara en realidad. Fecal-oral es lo más frecuente y por alimentos, manos contaminadas. Muy contagiosa la hepatitis A y hay que explicarle bien eso a la familia. Cuando hablamos de hepatitis A y en todas las hepatitis tienen un cuadro de evolución. Entonces hay un periodo de incubación que generalmente es de 2 a 4 semanas. Este periodo de incubación, una vez expuesto el paciente a la hepatitis, en esas 2 a 4 semanas van a comenzar a aparecer los síntomas y la ictericia. Alrededor de estos días en que aparecen síntomas, especialmente en que aparece la ictericia, va a haber un pico de transaminasas, una hipertransaminemia, y justamente lo que sucede cuando el paciente ya se pone amarillo, lo llevan a la emergencia, le hacen control de transaminasa porque es una hepatitis, ¿no? Como el diagnóstico principal, y al hacerle su examen de transaminasas van a encontrar valores muy altos, ¿no? Más de 10 veces, más de 20 veces el valor, más de 1000 muchas veces. Entonces, esa coincidencia es importante. Y una vez que el paciente se pone ictérico y pasan los días, inclusive ya los síntomas van bajando. Se hospitaliza al paciente porque viene ictérico con mucho dolor, náuseas, vómitos, y a medida que se hospitaliza 2, 3, 4 días, el paciente sigue ictérico todavía, pero va mejorando su sintomatología. Miren cómo la sintomatología dura menos tiempo que la ictericia, ¿no? El niño puede seguir amarillo, pero la sintomatología va bajando. Entonces se pone amarillo y pasan los días y va mejorando. Es lo que marca la hepatitis A, una evolución generalmente de 1 a 2 semanas en cuanto a esta sintomatología y esta disminución de la ictericia. A medida, a medida que va avanzando el tiempo, se va aumentando, se va produciendo inmunoglobulina M, que es el que nos va a dar el diagnóstico de la hepatitis aguda, ¿no? Ustedes ven cómo a medida que pasan las semanas comienza a aumentar generalmente, entre la primera y segunda semana ya tiene niveles diagnósticos, ¿no? Que no fallan. Hay que tener en cuenta eso. Algunas veces si uno toma en los primeros días de estar enfermo, puede salir negativo. Algunas veces el hermano ha tenido hepatitis A, el niño comienza a tener algunos síntomas, 2, 3 días de que no quiere comer y le están haciendo inmunoglobulina M, sale negativo porque muy precoz, no debe ser tomado. Generalmente entre la primera y segunda semana de sintomatología es mucho más útil porque es poco frecuente que salga negativo, pero en los primeros días de enfermedad puede salir negativo, por si acaso. Además, esta IgM va a tener una duración de aproximadamente 6 meses y luego va a ser indetectable. Si yo tengo un paciente que quiero hacerle un diagnóstico de hepatitis y ya pasaron generalmente por encima de 3 a 4 meses, debería pedir la inmunoglobulina G y si gustan, la inmunoglobulina M también, pero para hacer el diagnóstico de una hepatitis ya de varios meses atrás, 3 a 6 meses atrás, es mejor en todo caso o piden las dos y si ya pasaron más de 6 meses solamente la G, porque ya no van a encontrar la IgM positiva. Esto algunos pacientes de provincia que vienen luego de varias semanas, algunas veces como antecedente, vienen a conversar, comentándonos que han estado amarillos. Entonces, en esos casos es que podríamos ayudarlo pues haciéndole un examen para diagnosticar ese antecedente, ¿no? Ese episodio de ictericia. No se olviden de este cuadrito en cuanto a la hepatitis A. ¿Qué pasó? Ahí está. ¿Cuáles son las manifestaciones? Creo que todos conocemos, pues, ¿no? Las manifestaciones típicas en los niños grandes. Ay, perdón, se me pasó esto. Recuerden también que el virus de la hepatitis A se excreta inclusive semanas antes de empezar los síntomas. 2 semanas a 4 semanas antes de empezar los síntomas, 2 a 4 semanas después de empezar los síntomas, el paciente de la ictericia o los síntomas, el paciente va a excretar virus. Entonces, el paciente comienza a excretar virus desde antes de ponerse ictérico, desde antes de tener las manifestaciones floridas, inclusive hasta después de que los síntomas ya han prácticamente cesado. Eso es importante recordar para que la familia no se contagie y no contagie a compañeros del colegio. Recordemos que la hepatitis A, entonces, como ustedes ya saben, en niños grandes y adultos o adolescentes, es muy clara, pues, ¿no? Son pacientes que vienen con un malestar,
dolor abdominal, febrícula, náuseas, vómitos y la ictericia que es muy frecuente. Esto también es muy claro y evidente, y más evidente aún en pacientes inmunosuprimidos y en pacientes que tengan alguna hepatopatía crónica de base. Ellos tienen síntomas muy floridos y muy evidentes. 70% se ponen amarillos de los niños grandes por encima de los 5 años. Mayores de 5 años, 70% hacen hepatitis ictérica, o sea, la mayoría se pone amarillo. Pero en niños pequeños, en lactantes y preescolares, menores de 5 años en general, el 70% son anictéricos, o sea, no se ponen amarillos. Entonces, solamente 30% se ponen amarillos, la mayoría no se pone amarillo, y muchas veces pasa como un virus, pasa como un, ¿no? Una gastroenteritis que el paciente no tuvo, cuando el paciente en realidad lo que tuvo fue hepatitis A. Entonces recuerden, niños pequeños, menores de 5 años, pueden no estar amarillos. Niños mayores de 5 años, la mayoría sí se ponen amarillos. Entonces, recuerden eso porque algunas veces la presentación que es, si no hay ictericia, son síntomas muy generales, pueden, digamos, hacernos no llegar al diagnóstico, ¿no? Específico. Recuerden, hay una fase prodrómica de síntomas generales leves que van aumentando a medida que ya se entra a esa fase preictérica y fase ictérica. En este lapso, en esta semana, donde van ¿no? apareciendo estos síntomas, ya se van haciendo más marcados. Cuando se pone amarillo, ya están mucho más marcados y terminan en emergencia. En emergencia le hacen sus exámenes de sangre, hipertransaminemia muy evidente, muy importante, más de 10 veces, por encima de 1000 la mayoría de veces en hepatitis A, y luego ya se hospitaliza al paciente y entra luego de ello a la fase de convalecencia, donde se va a recuperar, ¿no? Lo que comentábamos, contagian, excretan virus 2 a 4 semanas antes y 2 a 4 semanas después del inicio de la ictericia, del inicio de los síntomas, no se olviden. Estos pacientes, entonces, 2 a 4 semanas antes de estas fases, es que va a excretar virus, inclusive 2 a 4 semanas después del inicio. Es importante porque siguen contagiando, ¿ah? Hay otras manifestaciones que pueden darse por inmunocomplejos circulantes. Hay pacientes que hacen miocarditis, adenopatías, hipoplasia medular, pancreatitis, nefritis, artritis, vasculitis, hacen plaquetopenia por compromiso de médula ósea. Entonces, estos son en realidad por una reacción de inmunocomplejos circulantes transitorio que genera una vasculitis y que finalmente luego va a regresionar y el paciente se recupera de este cuadro, pero van a encontrar algunos pacientes con algunos hallazgos adicionales no frecuentes estas presentaciones, pero hay que tenerlas en cuenta porque si no, a veces llama la atención por qué está plaquetopénico, por qué este paciente tiene dolor importante otra vez, por qué ese paciente está haciendo algunas adenopatías o esplenomegalia adicional, ¿no? Para hacer el diagnóstico, lo que vamos a tener en cuenta, aparte de la clínica que hemos mencionado, es esta hipertransaminemia que hablábamos, con valores por encima de 500, más de 10 veces el valor normal. La gamma-glutamil puede tener un ligero incremento porque al momento de dilatarse, balanarse, como conversamos los hepatocitos, comprimen canalículos y esa compresión puede generar liberación de gamma-glutamil, pero en valores discretamente aumentados, ¿no? 2 o 3 veces el valor normal. A diferencia de las transaminasas por el compromiso parenquimal, son más de 10 veces el valor normal. Y lo que va a predominar la bilirrubina directa, como ustedes conocen. Entonces, finalmente, clínica, hipertransaminemia, bilirrubina directa, yo voy a buscar si es hepatitis A y para eso hago una IgM, ¿no es cierto? IgM para ver el cuadro agudo, esto generalmente antes de los 3 meses, IgM tiene ¿no? su pico, cuando ya pasan los 13 meses hasta los 6 meses va disminuyendo, habrá que pedir IgG en algunos casos, si es que ya pasaron ¿no? algunos meses, y si tiene más de 6 meses es IgG. Entonces recuerden, para hepatitis aguda, IgM es el examen que se pide. Para hepatitis pasada, como un antecedente, ya recuperada, IgG es lo que nos va a ayudar. Respuesta a la vacuna, IgG es lo que nos va a ayudar, ¿no? Si el niño fue vacunado. Complicaciones, insuficiencia hepática aguda, poco frecuente, felizmente, en hepatitis A, pero en áreas endémicas es responsable la hepatitis A hasta del 40% de casos de la insuficiencia hepática aguda. Entonces hay que tener en cuenta que si no es algo, si bien no es algo muy frecuente, se puede dar en hepatitis A. Pero felizmente la gran mayoría de veces se recupera, ¿no?
¿Quiénes son los que llegan a eso? Niños mayores y adolescentes, es más frecuente, enfermedad hepática de base y los inmunosuprimidos. Colestasis prolongada, niños que hacen ictericia durante varios meses, no se asocia a disfunción de la síntesis hepática y se resuelve sin dejar secuelas. O sea, son pacientes que están con bilirrubinas directas aumentadas durante varias semanas. El paciente ya no tiene síntomas y se mantiene, ¿no? Durante meses, inclusive, algunas veces 3, 4 meses sigue con bilirrubinas directas altas, pero en descenso. ¿No? Entonces, yo tengo un paciente con hepatitis A, IgM positiva, y a medida que vaya disminuyendo la bilirrubina directa, aunque dure varios meses, el pronóstico es favorable. Esto es un cuadro poco frecuente de colestasis prolongada, como ustedes pueden ver acá. Curso clínico 10 a 20% colestasis prolongada. La mayoría remisión espontánea en 2 a 4 semanas, ya se está borrando todo. Y hay pacientes que hacen hepatitis recurrente, hay una recaída pocas semanas después. Pocas semanas después de que los síntomas se fueron, el paciente tiene una pequeña recaída que resuelve relativamente rápido con evolución favorable, pero también es muy poco frecuente también y la hepatitis fulminante mucho menos frecuente aún. Entonces, de lejos, lo que ustedes clásicamente conocen, y otras formas de presentación menos frecuente, felizmente la más severa, fulminante, menos del 1% de casos. No hay un tratamiento específico, ustedes saben que es un manejo de soporte, hidratación endovenosa si es que hay intolerancia oral o deshidratación, monitorización para ver que no haga insuficiencia hepática, este paciente con clínica y laboratorio, ver si hay encefalopatía y cómo están los valores, especialmente el valor del INR, ¿no? Eso es lo que nos va a inducir a diagnóstico. Ustedes ven insuficiencia hepática, si tienen un INR por encima de 1.5 con encefalopatía y un INR mayor a 2 sin encefalopatía. O sea, el paciente no tiene sintomatología neurológica, no hay signos de encefalopatía, pero si tiene más de 2 INR está en insuficiencia. Si es que el INR está en menos de 1, perdón, está en menos de 2, pero más de 1.5, para hablar de insuficiencia debe de estar encefalopático. Esa es la forma en que se hace el diagnóstico de insuficiencia hepática. Si hay o no asociación con encefalopatía y el nivel del INR. La prevención, básicamente, es lavado de manos. Recuerden el tiempo, 2 a 4 semanas antes, 2 a 4 semanas después del inicio del ictericia o de los síntomas. Y estos pacientes deberían de preferencia ser aislados para tener mejores medidas higiénicas y no contamine no solamente los alimentos, sino también puede contaminar al tocar a los hermanos o al jugar con los hermanos. Entonces, porque de esa forma pues andan los niños, ¿no? Jugueteando. Es importante el lavado de manos, aislamiento, lo principal en estos casos. Pero existe una vacuna para hepatitis A, y es una vacuna de virus inactivo muy inmunogénica y muy segura. Se usa en niños mayores de 1 año, son 2 dosis intramusculares separadas 6 a 12 meses, generalmente primera dosis al año aproximadamente, y la segunda 6 a 12 meses después. Y la seroconversión, miren, es muy alta, ¿no? Con la primera dosis ya es 90% y con la segunda ya es más del 100%. Es muy útil, no es cara y es importante vacunar a todos los niños para que tengan un riesgo menos en su vida de hacer hepatitis A y definitivamente grupos de riesgo, grupos especiales, hay que considerarlo en especial, ¿no? Niños mayores de 1 año en zonas endémicas como la nuestra, enfermedad hepática de base, exposición al trabajo, coagulopatías, pacientes que tengan alguna discrasia sanguínea, inmunosuprimidos, debería considerarse protegerlos. Entonces, pronóstico de hepatitis A es muy bueno, sin secuela, complicación severa, insuficiencia hepática, pero felizmente no se da en todos los casos, ¿no? La recuperación es básicamente esperar y manejo de soporte. La hepatitis B, en cambio, tiene otra evolución. En la hepatitis B tenemos que recordar que hay unos antígenos, el antígeno de superficie, que ven acá en amarillo, que está en la superficie, pues, como su nombre lo dice, del virus, el antígeno E, que está dentro, ¿no? Del núcleo, igual que el antígeno core. Entonces, estos virus de hepatitis B se caracterizan por la presencia de estos antígenos, superficie, anticore y el E. Vamos a hablar de la superficie y el anticore, que son los más importantes para hacer los diagnósticos. Alta prevalencia en países como el nuestro, ustedes se dan cuenta, ¿no? Tenemos bastante prevalencia y especialmente, recuérdenlo bien, en zona de selva y en la zona de sierra, Cusco, Ayacucho, Huancavelica,
es donde hay mucho más hepatitis B. Para los que hagan su serum y vayan a esa zona a hacer su serum, recuerden, zona de selva, Cusco, Ayacucho, Huancavelica, hay mucha hepatitis B. Hay que tener en cuenta eso como diagnóstico diferencial en algunos casos. ¿Cómo se transmite? Ustedes ya saben, vía sexual, vía agujas, ¿no? Sangre, embarazo. Entonces es importante tener eso en cuenta, especialmente en pediatría en relación a la exposición perinatal. La exposición perinatal es el principal factor de riesgo para adquirir hepatitis B, esa transmisión de madre a hijo, cuando la mamá es antígeno australiano positivo. Por eso hay que hacer controles, ¿no? A las mamás siempre y ver si tiene o no tiene hepatitis B durante la gestación, porque se transmite y este es un detalle que ahora vamos a mencionar muy importante, ¿no? El mayor riesgo es cuando la mamá está replicando, cuando la mamá tiene antígeno E, pero generalmente lo que se pide es antígeno australiano, el de superficie es el antígeno australiano en los controles durante la gestación. Los marcadores serológicos de infección en los bebés van a aparecer 1 a 3 meses después. O sea, los marcadores serológicos, las inmunoglobulinas, se van a ir viendo cómo elevan sus títulos 1 a 3 meses después del nacimiento. Y uno no puede esperar que eso positivice para recién hacer algo, como vamos a ver ahora, cómo es el protocolo y la indicación. La inmunoprofilaxis al nacer es muy eficaz. Justamente esa inmunoprofilaxis es lo que va a proteger al niño. Si la mamá tiene, ¿no?, antígeno australiano positivo, debemos intervenir al nacimiento. Es muy eficaz para prevenir la infección, en más del 95% de protección. Por eso, si yo ya logro tener la información de que la mamá tiene antígeno australiano positivo, que tiene hepatitis B crónica, o tiene aguda en las últimas semanas de gestación, yo debo proteger al bebé, ¿no? Y colocarle una inmunoprofilaxis que ahora vamos a mencionar. Protege en la gran mayoría de casos, pero cuando se hace en forma precoz. Como el virus se detecta de forma inconstante en la leche materna de las mamás infectadas, la lactancia materna no supone riesgo y por eso no es contraindicación. Le puede dar de lactar las mamás que tienen esta hepatitis B crónica. La evolución, acá tenemos hepatitis A, acá tenemos hepatitis B. El periodo de incubación es mucho más largo, como ustedes pueden ver, de 60 a 180 días. Periodo de incubación mucho más largo, se expone el paciente y no semanas, sino meses después puede desarrollar la enfermedad, a diferencia de la hepatitis A, ¿no? La evolución es similar en relación a un periodo de incubación como en todas las enfermedades infecciosas y comienza a aparecer ictericia y síntomas con el aumento progresivo de las transaminasas también, su pico de hipertransaminemia, y ahí es donde también va a ir produciéndose, pues, ¿no? Replicándose y va a ir habiendo la presencia del antígeno australiano. Este antígeno australiano, miren cómo se mantiene, ¿no? En el tiempo. Y a medida que pasan los días y las semanas, comienza a aumentar la IgM de core, el anticuerpo para el antígeno core que está dentro del virus. Entonces, el antígeno de superficie marca que el virus está presente y la presencia, ¿no? El aumento, la positividad del IgM anticore nos dice que la infección se está controlando, ¿no? Entonces, hay esta inmunidad que logra controlar la infección en la mayoría de casos, en realidad. La IgG es un marcador más bien de un problema pasado, como vamos a ver ahora, y los anticuerpos, ya no para core, IgG o IgM, como estábamos mencionando, sino los anticuerpos para antígeno australiano, son los que van a darnos también algunos detalles, pero tardíamente, como ven ustedes, miren cuántos meses después es que elevan, tardíamente se elevan, y por eso no nos sirven mucho para hacer diagnósticos ni agudos, ni de enfermedad previa, tanto como la IgM. Entonces, recuerden ustedes, para cuadros agudos, la IgM es la que nos va a hacer el diagnóstico, y más bien los otros anticuerpos, anticore, IgG y de antígenos de superficie australiano, nos va a ayudar en hacer otros, ¿no?, otros diagnósticos de otros patrones clínicos que vamos a mencionar ahora. La manifestación en hepatitis aguda es en lactantes y preescolares, pueden ser asintomáticos también. Son manifestaciones usualmente más graves según la edad y la comorbilidad. Los niños con hepatitis B suelen ser más sintomáticos que los niños con hepatitis A y suelen tener más incidencia de insuficiencia hepática. Suele ser un virus más agresivo la hepatitis A, como ustedes se dan cuenta.
hay también ictericia, hepatomegalia dolorosa, malestar, náuseas, vómitos, febrícula, y los síntomas pueden durar mucho más tiempo, ¿no? 6 a 8 semanas, versus la hepatitis A, que generalmente en 2 o 4 semanas ya no hay síntomas, ¿no? Pero la mayoría se va recuperando en el tiempo. ¿Cómo hacer el diagnóstico y en qué nos ayudan? Porque aquí hay varios marcadores que debemos recordar bien, y recuerden bien, por favor, esta tablita que vamos a, ¿no? a ir comentando. Ustedes saben que los pacientes tienen hepatitis, entonces, sospecha de hepatitis B. ¿Cómo hago el diagnóstico de una hepatitis aguda, hepatitis B aguda? Uno, debo demostrar que el virus está presente. Busco antígeno australiano y el antígeno australiano debe salir positivo. El paciente tiene una hepatitis aguda, está presente el virus. Pero a medida que pasan las semanas, comienza a aumentar la IgM, M, agudo, y la positividad entonces de la IgM, del anticore para hepatitis B, además de la presencia del virus, nos hablará de la infección aguda. Recuerden, es el anticore IgM, no es el de superficie. El de superficie es tardío, como estuvimos comentando. Entonces, es el core que es el que eleva rápidamente en las semanas, lo que nos da positividad. Entonces, el paciente tiene antígeno de superficie presente, positivo, y tiene anticore IgM positivo. El paciente ahorita lo que tiene es una infección aguda, hepatitis B aguda. Si yo tengo un paciente que su marcador, que tiene antecedentes de haberse puesto ictérico, y yo quiero saber si lo que tuvo fue una hepatitis B y se recuperó, ¿qué voy a buscar? Voy a buscar antígenos IgG de elevación más tardía. Esto es una infección pasada. Busco anticore IgG. Pero también puedo encontrar antígenos de superficie, anticuerpo, perdón, para antígeno de superficie positivo, ¿no? Porque eso es también de elevación tardía. Entonces, si yo encuentro anticuerpos para antígeno de superficie positivo y anticuerpos anticore IgG positivo, hablaré de una infección pasada. Ahora, ¿cuándo hablo de una infección crónica? Para eso, yo lo que tengo que ver es que si está infectado, debo encontrar presente el antígeno australiano. Entonces tengo acá el antígeno de superficie, el antígeno australiano positivo, como pueden ver acá en la tablita, vamos a ponerlo así, ¿ya? Aquí. Entonces, en este caso, yo voy a tener el antígeno de superficie presente porque tiene una infección, no aguda, infección crónica. Quiere decir, está infectado, tiene el virus y el antígeno australiano positivo. Y lo que voy a encontrar es este paciente, como no se ha recuperado, lo que voy a ir viendo son títulos más bien de IgG anticore, pero no IgM, IgG anticore positivo. El paciente que tiene recuperación en una hepatitis aguda, hace IgM positivo. Recuerden eso, el paciente que tiene una infección crónica, lo que va a tener es IgG, porque estoy detectando al paciente, ¿no? Mucho tiempo después y con la sospecha de que tiene una infección en ese momento. Entonces, es un paciente con un cuadro no agudo, es un cuadro ya de semanas o meses, yo detectaré el virus y el IgG anticore como positivos. Eso me hablará de una infección crónica, no se olviden de eso. ¿Ah? A diferencia de una infección aguda, como estábamos mencionando acá, ¿no? ¿Ya? Este es IgM. Y el otro punto que nos va a ayudar es este, donde habla de la respuesta a la vacuna. Entonces, si yo tengo anticuerpos, anticore negativo y antiantígeno de superficie positivo, eso habla de vacuna. Entonces, si ustedes dicen, quiero ver si este paciente ha tenido o no ha tenido respuesta a la vacuna que le pusieron, lo que se mide son anticuerpos contra antígeno de superficie. Y ustedes pueden tomarle si quieren anticore IgG y va a salir negativo, porque esto no es un cuadro de una infección previa, sino es una respuesta a la vacuna. La respuesta a la vacuna va a dar anticuerpo, antiantígeno de superficie positivo, respuesta a la vacuna, pero el core nunca positivizó, porque no estuvo enfermo el paciente. Entonces recuerden bien estas tablitas, acá tienen un resumen de la tablita. Infección aguda entonces, el virus está presente, es positivo, creó defensas IgM, todo esto positivo, hablará de infección aguda. Superficie negativo, porque esto es tardío. Infección resuelta, tuvo hepatitis B, entonces ya no está presente el virus.
es negativo el antígeno de superficie, pero el IgG sí es positivo porque es antiguo. Y el antígeno de superficie por respuesta tardía también puede ser positivo. Esta es una infección que tuvo el paciente, no es ahorita. La cronicidad habla, infección crónica es que está el virus presente, pero el que está positivo es el IgG, por ser crónico. IgG es lo que va a estar positivo. Y en el vacunado no tiene obviamente infección, no tiene antígeno de superficie, no tiene anticore porque nunca estuvo enfermo, y lo que tiene solamente es anticuerpos contra antígeno de superficie positivo. Respuesta a la vacuna, lo único positivo, anticuerpos contra antígeno de superficie. Recuerden bien entonces, por favor, este cuadrito. ¿Cuál es la evolución entonces de estos pacientes con hepatitis B? Estos pacientes, una vez que hay ya el diagnóstico, ¿está? Una vez que está hecho el diagnóstico en hepatitis B aguda, vamos a tener, cuanto más grande el paciente, la tasa de recuperación es mayor. Entonces, cuanto más pequeño o de transmisión vertical, el pronóstico es peor. Eso es lo que podemos ver acá, ¿no? Vamos a verlo acá primero, en este lado derecho. Transmisión vertical. Cuando hay transmisión vertical, perinatal o en lactantes, muchas veces es anictérico, como estábamos mencionando, y la tasa de curación, de recuperación es de 10 a 70%. Generalmente menos del 10% se recuperan cuando la transmisión es vertical. O sea, el niño nació de mamá con hepatitis B y nació infectado y no se le dio la inmunoprofilaxis y desarrolla hepatitis B. Su recuperación es pobre, menos del 10%. Y muchos terminan en infecciones crónicas y obviamente pues compromisos hepáticos severos posteriores. Cuando es un paciente de transmisión horizontal, estos pacientes son pacientes que generalmente su pronóstico es bueno, 95% se recuperan, la mayoría se recuperan. Esto no es de mamá a hijo, ¿no? Esto por transmisión de sangre, por transfusiones, etcétera. Entonces, en estos casos, el paciente, la mayoría de veces va a tener hepatitis ictéricas, como ven ahí, 50% a 30-50%, y la curación, la recuperación es 95% de casos. Si el paciente entonces no se recupera, va a llevar a una infección persistente, va a quedar como portador o va a ser hepatitis crónica con riesgo de cirrosis posteriormente. Ese es el riesgo de la hepatitis B. Entonces, la infección crónica es una infección de más de 6 meses de evolución con antígeno australiano positivo, más de 6 meses positividad. Riesgo de infección crónica en relación inversamente a la edad. Entonces, cuanto más grande el paciente, es alrededor de 5% de pacientes que llegan a infección crónica. Cuanto más pequeño el paciente tiene la infección, entonces la opción de hacer infección crónica es mucho mayor. Por eso hay que tener especial cuidado en los bebés recién nacidos. Se asocia al desarrollo de hepatopatía crónica y finalmente cirrosis y más adelante carcinoma hepatocelular. El objetivo del tratamiento, entonces, ya cuando el paciente está con la infección, es ayudarlo a curarse, evitar las muertes y evitar las infecciones crónicas. Básicamente eso es, porque la infección crónica va a terminar en cirrosis y puede terminar en insuficiencia hepática o en carcinoma hepatocelular. Entonces, el objetivo justamente curarlo, prevenir muertes y complicaciones. En la infección aguda, principalmente el manejo es soporte y esperar. En la infección crónica sí se puede utilizar pues interferón, la migudina, ¿no? Algunos antirretrovirales se usan para disminuir la replicación. Básicamente es evitar la replicación activa, ¿no? De estos pacientes con el tratamiento, que en realidad no es motivo del día de hoy porque es muy extenso hablar de tratamientos, pero sí de cómo hacer el diagnóstico y cómo hacer el manejo inicial para prevenir que el paciente se infecte y las consecuencias de no manejarlo así. La prevención se hace con vacuna y también con inmunoglobulina. La inmunoglobulina da solamente una protección temporal, ¿no? Es solo posexposición, una protección temporal de 3 a 6 meses. La vacuna es mucho más tiempo, ¿no? Es durante 5 a 10 años. Vacuna ADN recombinante muy inmunogénica en niños es muy segura. Inicio al nacimiento para prevenir la infección perinatal y la infantil temprana, y la seropositividad es más del 95% luego de la segunda dosis. La tercera ya sirve como refuerzo. Lo que deben recordar es esta diapositiva, especialmente importante. Por ejemplo, lactantes nacidos de madres antígeno australiano negativo
se le pone sus vacunas tal cual, al nacimiento, 1 a 2 meses de vida, 6 a 18 meses de vida, ¿no? Pero cuando es un lactante nacida de madre con hepatitis B, antígeno australiano positivo, este paciente debe recibir no solamente la vacuna, sino también, como ven, la inmunoprofilaxis, inmunoglobulina, y debe ser administrada en las primeras 12 horas después del nacimiento. 12 horas después del nacimiento. Entonces, por eso es importante saber si la mamá tiene o no antígeno australiano. Esta inmunoprofilaxis es la que va a prevenir en más del 95% de casos el contagio de hepatitis B. Por eso es tan importante hacer el seguimiento de todas las mamás para saber si tienen estos bebés exposición a antígeno australiano y de ponerle la inmunoprofilaxis. El esquema de vacunación va a ser el mismo. La diferencia es la inmunoprofilaxis en las primeras 12 horas en niños nacidos de madres antígeno australiano positivo. Pronóstico suele ser favorable, como ustedes se dan cuenta, en la mayoría de casos, especialmente si son niños más grandecitos, a pesar de que tienen sí riesgo de insuficiencia hepática mayor que en hepatitis A, puede llegar a cronicidad, a hacer cirrosis y carcinoma hepatocelular. La transmisión perinatal lleva a cronicidad y responsable de una alta incidencia en adultos de hepatocarcinoma. Y destacar que la infección y sus complicaciones se controlan de modo efectivo con la vacunación. Es por eso muy importante vacunar contra hepatitis B a los niños para que no sufran esta enfermedad. Y solo algunos minutos para hablar de hepatitis C. La hepatitis C es mucho menos frecuente. La hepatitis C da compromiso parenquimal, mecanismos citopáticos, algunas veces inmunomediados, como mencionamos en la B, también se pueden dar. La transmisión vertical es en hasta 5% de los recién nacidos y madres virémicas. Entonces es por contactos de sangre sexual. Esto es especialmente importante en pacientes que, por ejemplo, están expuestos a transfusiones. Es lo más frecuente. Cómo se transmite. Personas que están en diálisis, personas que de repente tienen discrasia sanguíneas y necesitan transfusiones frecuentes, son pacientes más expuestos a hepatitis C. Felizmente en nuestro país no es frecuente, como ustedes pueden ver acá. En Estados Unidos es la causa más común de hepatopatía crónica en adultos. En el 85% de los adultos infectados lo están de forma crónica, o sea, es un problema de salud muy importante allá. Acá hay que ¿no? Tenerlo en cuenta en algunos casos, poco en niños, en realidad más en adultos el tema, como ustedes se dan cuenta. Las manifestaciones de la infección aguda suele ser entre leve a moderada, suele ser más insidioso, más larvado. Rara vez se produce insuficiencia hepática aguda, es un problema más crónico. Es el virus con mayor probabilidad de cronicidad, mucho más probable que la B inclusive, ¿no? La hepatitis C crónica es también clínicamente silente hasta que se desarrolla una complicación. Algunas veces no tiene el diagnóstico hecho hasta que comienza a hacer síntomas y muchas veces ya con compromisos hepáticos crónicos importantes. Entonces, cuando hay hepatitis aguda C, la erradicación no es tan alta, ¿no? Como estábamos viendo en la A y en la B también. Infección persistente en 60-80% de casos. O sea, el que se contagia de C, su pronóstico no es muy bueno, en realidad, como ustedes se dan cuenta, y muchos van a cronicidad y van a cirrosis. Entonces, hay que tener en cuenta esto como un seguimiento, especialmente en grupos de riesgo, pacientes que son transfundidos o son sometidos a diálisis, como estamos mencionando. El cuadro similar, un periodo de incubación largo también, ¿no? En hepatitis C, es también aparición de síntomas con aumento de transaminasas y lo que nos va a dar el diagnóstico es el aumento de la inmunoglobulina G en el caso de hepatitis C. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico en estos pacientes? Por la presencia de anticuerpos contra hepatitis C, ¿no? Pueden haber falsos negativos en algunos, ¿no? En algunos casos en los primeros meses, ¿ya? Y vamos a tener acá también los anticuerpos para igual, ¿no? La misma tablita, los anticuerpos para hepatitis C positivo. Eso es, en realidad aquí no hay mucha duda en cuanto a la solicitud de hepatitis C, que es lo que vamos a buscar como serología. Complicaciones, ya hablamos, insuficiencia hepática es bajo, pero el riesgo de hepatitis crónica es alto y su progresión hacia cirrosis y carcinoma hepatocelular es lo que preocupa, ¿no? Es la indicación más frecuente de trasplante hepático en Estados Unidos, o sea, de los pacientes trasplantados, la indicación es la mayoría de veces por carcinoma o por cirrosis o secundaria a cirrosis por hepatitis C.
Tratamiento y pronóstico aún no están aprobados para el uso en niños. Tienen los niños mucho menos riesgo de hepatopatía crónica, cirrosis y carcinoma, pero en general es mucho menos frecuente la hepatitis C pues, en niños. Y la prevención, no hay vacunas disponibles. Una vez que se identifica la infección por hepatitis C, lo que se deben hacer son seguimientos, ¿no? De estos pacientes con pruebas de función hepática, ecografía, para ver que no haya una tumoración, ¿no? Un carcinoma, alfa-fetoproteína, que es un marcador también de, en estos casos, de carcinoma hepatocelular. Y la vacunación contra hepatitis A y hepatitis B es especialmente importante en el paciente infectado con hepatitis C. O sea, yo ya tengo un paciente diagnosticado con hepatitis C, hay que protegerlo. Hay que asegurarse que tenga sus vacunas de hepatitis A y B, porque si no, la sobreinfección con otros virus, ¿no? Va a generar mucho mayor riesgo de que el paciente haga insuficiencia hepática o de que el paciente termine con más precozmente problemas de cirrosis. Entonces, por eso es importante todo paciente con una hepatopatía crónica, incluido el paciente que ya tiene diagnóstico de hepatitis C, que la mayoría termina en cronicidad, deben ser protegidos con vacunas para otros virus para que no hayan otras agresiones que puedan lesionar el hígado y empobrecer el pronóstico de ellos, ¿no? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, muchachos, en relación a lo que hemos conversado. Acá les dejo la tablita para que no se olviden, ¿ya? De estos marcadores en hepatitis B. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, todavía tenemos creo que un minuto. Ujú. Doctor, esa tablita la puede volver a explicar brevemente, por favor. Perdón, perdón. Ahora, ¿no te escuché bien? La tabla la podría volver a explicar brevemente, por favor. Esta tabla de hepatitis B. Ajá. Ya. Entonces, lo que deben recordar ustedes, esa tablita de resumen, es si yo tengo un paciente con infección aguda de hepatitis Para B, comenzar tienes déjame cantar a su compañero para... Ya, ok. Entonces, si yo tengo un paciente con hepatitis B aguda, el paciente debe tener el virus en ese momento. Entonces, ¿yo qué busco? El antígeno que esté en el virus, el antígeno australiano. Entonces, si una infección aguda tiene el virus, antígeno australiano positivo. ¿Y qué va desarrollando? IgM. Pero IgM, ¿para quién? ¿O contra quién? Contra core, contra el antígeno core. Entonces, yo voy a tener IgM positivo. Esto es lo importante. Si es agudo, demuestro que hay virus presente y y que está generando anticuerpos IgM anticore. Esa es infección aguda. Cuando hablamos de infección resuelta, ha tenido hepatitis B, un paciente que viene con un antecedente de repente y quieren demostrarlo, ese paciente ahorita no está infectado y está resuelto. Entonces es un paciente que sale negativo. Ya no hay antígeno australiano, ya no hay virus presente. Lo que hay es anticuerpos, sí, pero ¿cuál? IgG. ¿Anti qué? Anticore. Eso ha resuelto. Estuvo enfermo, estuvo infectado y ya lo resolvió. Hace varios meses ya lo resolvió. IgG positivo. El paciente que viene, y ustedes dicen que este paciente tendrá infección crónica, por ejemplo, ¿no? Un paciente que venga y tiene un tumor hepático. Y ustedes dicen, uy, este paciente, ¿no? Viene de Cusco, viene de Ayacucho, no tendrá una infección crónica y esto no será un hepatocarcinoma. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Le piden, ¿qué tengo que buscar? Si es infección crónica, quiere decir que está infectado porque está con el virus. ¿Qué busco? Antígeno australiano. Debe estar presente porque está ahí, crónico. ¿Y qué debo buscar? Que desarrolló anticuerpos, pero no los agudos, no M, sino los G. Anticore, eso debo buscar. Positividad, pero con G positivo, me hablará de crónico. Y este paciente entonces sale positivo a antígeno australiano y a IgG anticore, ese es un hepatocarcinoma secundario probablemente al tema de la hepatitis crónica del paciente que viene de Ayacucho, de Cusco, Huancavelica, etc. Pero ustedes van a tener también algunas veces pacientes que llegan con resultados en la mano, ¿no? Y papás preocupados porque alguien por ahí, algún colega le pidió marcadores, ¿no? Y le dijo, ah, ya señora, pero de repente su niño tiene hepatitis, ¿no? Porque está decaído, no quiere comer, ¿no? Le piden marcadores y ustedes van a encontrar esto, anticuerpos antiantígenos de superficie positivos.
pero todo el resto negativo. No hay virus, no hay infección, no hay antígeno australiano, los core están negativos, ni la M ni la G. Lo único positivo es el anticuerpo anti-superficie, antígeno de superficie, que es el antígeno australiano, es lo mismo. Entonces, este patrón, estos resultados de solo positividad del antígeno de superficie, anticuerpo antígeno de superficie australiano, eso es por vacuna. O al revés, yo he vacunado a un paciente y la mamá quiere ver si ha desarrollado defensas. ¿Qué hago? Le pido anticuerpos contra antígeno de superficie y deben salir positivos, elevados. Quiere decir que sí ha desarrollado defensas contra este virus a través de la vacuna. ¿Me entendieron ahora? Entonces, recuerden bien sobre, ¿no?, cómo hacer el diagnóstico, porque básicamente, como yo les he dicho siempre, nosotros preguntamos enfoque, cómo hacer el diagnóstico y algo muy, digamos, general de cómo hacer el manejo. Pero básicamente es cómo llegar al diagnóstico, creo yo, para ¿no?, el momento en que se encuentran en su formación médica, ¿no? Bueno, muchachos, ahí nomás quedamos porque ya son 3:32. Doctor, una pregunta. Esto se refiere al de australiano, como al antígeno, ¿no? El antígeno australiano es el antígeno de superficie, es lo mismo. Son los dos nombres que tiene. Ok. Sí, es lo Pues, mismo, antígeno australiano o antígeno de superficie. Ahí por eso ustedes ven la S, ¿no? Es hepatitis B, S, superficie, antígeno. Por eso está así como se abrevia. Igual que acá, ¿no? Hepatitis B, core, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces recuerden, esa es la forma en que se abrevia, ¿no? sí, y en el Pero caso de los superficie es igual a australiano. sí, doctor, y en el caso de los anticuerpos anticores para ver si es o lejano o reciente, ¿no? Bueno, el pasado. El core les va a ayudar exactamente para eso. El core les va a ayudar para ver si hay infección aguda, si es IgM, infección resuelta pasada, si es IgG, o infección crónica, si es IgG. Para eso les ayuda el anticore. Pero recuerda, no solo el anticore, tienes que tomar también, según lo que estés buscando, tú tienes que tomar también el antígeno de superficie. Entonces, de rutina, la recomendación, muchachos, es tomar antígeno de superficie y tomar anticore. Antígeno, no anticuerpo, antígeno en superficie y tomar anticore. Para cualquier evaluación clínica de un paciente con sospecha de algún problema hepático, ¿no? Ustedes, en relación a hepatitis B, lo que vas a pedir es antígeno de superficie y anticuerpos IgM e IgG, anticore. Con esos tres resultados tú vas a jugar para ver cuál es ¿no?, el patrón que encuentras en función de esta tablita, ¿sí? Eso es lo que deben recordar. Gracias, doctor. Ok. Bueno, muchachos, los dejo porque ya tienen otra clase, me va a ahorcar el otro profesor. Mucha suerte en el examen. Karen, por favor, me das una manito con la asistencia y con la grabación para ya, ¿no? Sí, doctor, disculpe, lo que pasa es que se me salió lo de anfitriona porque se me desconectó un minuto y ya no puedo parar la grabación. Y lo de la asistencia ya lo tomé, captura, se lo voy a enviar a su WhatsApp. Y ya, entonces, a ver, voy a ver si yo la puedo parar o si no, en todo caso, ya cerramos sesión y se apaga la grabación, ¿no? Aquí está, ¿qué tal? Creo que es. No, este no es. Bueno, ahorita miro eso. Muy bien, muchachos. Quedamos así entonces. Cuídense mucho. Gracias. Suerte el día de mañana. Nos vemos por allá. Gracias. Gracias, doctor.